el día de hoy Centro para la Salud Emocional tiene a un invitado muy especial. El terapeuta René Gómez ha practicado la filosofía de Ho'oponopono. Él es máster en Reiki y máster en Reiki Thera Mei Shen Chen. Dentro de esta plática nosotros deseamos exponerles qué es el Ho'oponopono, de dónde viene, cómo se practica y cómo trasciende esto dentro de la salud emocional y la salud mental. ¿De acuerdo? Buenas noches, René, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Eduardo, para ti y para todos los que estén ya conectados. Y muy bien, gracias. Aquí muy interesado, muy entusiasmado por participar en tu canal. Y pues lo que gustes, estamos aquí para comentarlo. Muchas gracias. Como sabes, René, nosotros somos una asociación civil. Nosotros buscamos justamente el trascender conocimiento de todo aquel que busque la salud emocional y la salud mental. A mí me interesaba justamente contactar a un experto en este tema de Ho'oponopono, porque considero que en especial en estos tiempos, considero que esta filosofía puede trascender muchísimo en la reorganización de nuestras ideas, el pensar en uno mismo y el ver cómo puede uno trascender desde los problemas que uno tiene, ¿no? Desearía un poquito que me explicaras cómo llegaste tú a buscar esta filosofía, por dónde llegó y qué has conocido. Sí, Eduardo. Al terminar Reiki, yo seguí buscando precisamente en caminos para encontrar más la relación que existe entre las curaciones o sanaciones energéticas, y en algún punto yo ya estaba dando terapias y un paciente fue el que me comentó que estaba precisamente asistiendo a un lugar donde les estaban impartiendo un curso de Ho'oponopono. Me interesó, fui con todas las ganas porque yo no sabía nada. Encontré cosas básicas en internet para empezar a enterarme de esto, pero nada que ver con la propia experiencia de estar en la primera clase ahí y empezar a experimentar desde el primer momento lo que es Ho'oponopono, ¿sí? Quiero empezar a definir un poquito ya lo que es Ho'oponopono, precisamente para que tengamos una idea. Ho'oponopono precisamente es un proceso de introspección muy profunda, ¿sí? Autointrospección, es decir, yo tratando de encontrar, con la intención de encontrar las situaciones que en algún momento me apremian en este momento, que me lleva a un impacto emocional importante en el que no me deja ser o hacer cosas más importantes de lo que estoy haciendo. Esa parte de Ho'oponopono nos dice que se basa en el arrepentimiento, ¿sí? Y la reconciliación con uno mismo, con gente de nuestra propia familia y de la comunidad. Más adelante vamos a profundizar un poquito más en esto, pero otra vez repito, es un proceso de arrepentimiento, de autoarrepentimiento y reconciliación, primero con uno mismo, con la familia y con la comunidad. El cómo se hace vamos a ir entendiéndolo. Este proceso lo simplificó en su momento Morna Simeona. Nace en Hawái. Ella lo recibe como herencia de sus papás, sobre todo de su mamá, que es una kahuna, le llaman a la chamana o al chamán en esta cultura polinesia en Hawái. Entonces, Morna es una kahuna o guardián de los secretos o guardiana del conocimiento. ¿Cómo se practicaba antes? En lo que ella le toca practicar es lo que era tradicional. ¿Y qué había ahí? Era un grupo de personas que se reunían de la comunidad para entender, ¿sí?, qué había sucedido con alguien que tuviese un problema
una desviación importante en su vida e incluso una enfermedad. ¿Qué hacían? Hablaban de lo que la persona había hecho, bien y mal, por decir algo, y había un interlocutor que era el chamán, ¿sí? Y se reunía la comunidad y empezaba a explicarle, a platicarle a la persona, digamos al paciente, al enfermo, qué es lo que había hecho bien y qué es lo que había hecho mal, para que entendiera que esa parte que había generado errores en su vida habían sido intenciones de hacer las cosas lo mejor que podía, y que de ese punto entendiera que no es de que no sirviera para hacer las cosas, sino que entendiera que estamos de repente en la expectativa de que si es un error o estamos atinados en nuestras decisiones, ¿sí? Era medio complicado hacer esto porque, como decía, que practicaba intervenía la comunidad y el chamán. Morna Simeona, por la tendencia de su preparación católica, encontró elementos importantes como para ir simplificando el proceso, y al final crea esta parte que se le llama el método de la identidad propia. ¿Qué es esto? En este ya no se requiere a toda la comunidad de estar ahí, ni se requiere la figura del chamán. Es decir, para que sea algo más expedito y la gente lo pueda practicar de una manera más directa, más personal, ¿sí? Más en lo que es el recogimiento de uno mismo, ¿sí? En lo confidencial, se crea este método de la identidad propia. Es decir, haz tú el ejercicio. Para poder hacer esto, lógico, generó toda, en paralelo, toda la situación, todo el proceso de qué es lo que se debía hacer y cómo se debía hacer, ¿de acuerdo? Básicamente esto es lo que es el Ho'oponopono. Ho'oponopono. Bien, esto lo rescato como podría manejarse también como una disciplina mental, ¿consideras tú? Sí, porque dentro de lo que estás tomando el concepto de disciplina, hay una parte muy importante. Sobre todo actualmente, lo voy a comentar más adelante, es vital que estemos conscientes, que estemos atentos de qué es lo que está sucediendo. Ho'oponopono habla de algo muy interesante, que ya lo había citado en su momento Jung, y tal parece que si Carl Jung estuviera hablando de Ho'oponopono. Su frase dice: quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Y Ho'oponopono te dice: oye, todo lo que está pasando allá afuera no existe, es una creación de lo que estás viviendo tú, ¿sí? Es decir, toda la gente, todas las situaciones, todos los pensamientos, todas las tragedias, las estás proyectando tú. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ir hacia adentro y encontrar lo que le llaman la paz. La paz, dice, la paz empieza conmigo mismo. Cualquier cosa que yo quiera resolver no es allá afuera, es conmigo, ¿sí? Y desde aquí es donde empieza a enriquecerse toda esta cuestión de Ho'oponopono. Es decir, entonces, yo tengo la posibilidad de detener cualquier situación crítica que está presentándose en mi vida, por supuesto, porque te dice, todo lo que está allá afuera, que está generando y que le llamamos realidad, es algo que tú estás proyectando, es un comportamiento que tú estás realizando, ¿sí? Un poquito más adelante vamos a hacer un ejercicio interesante para poder ejemplificar eso. Es muy, muy interesante. Entonces, esto sería, también forma parte, es un método de introspección. Ho'oponopono habla de que precisamente para poder hacer este cambio, este proceso, es importante que nosotros tengamos una inconsciencia, ¿sí? Que estemos atentos de lo que estamos haciendo, de lo que estamos dejando de hacer, de lo que estamos pensando, de lo que estamos sintiendo. Es estar atento a ese proceso de estar con la atención. Actualmente se llama mindfulness o atención plena, ¿sí? Pero en realidad es la parte de estar conscientes. Es a lo que le llamamos conciencia, ¿de acuerdo? La atención, ¿sí? De estar, digamos, no como robot, sino de que en todo momento hay
una seguridad, sé lo que estoy haciendo, me consta lo que estoy haciendo, lo que estoy sintiendo. A eso se le llama conciencia, a eso se le llama atención, ¿de acuerdo? Es muy importante y sobre todo tiene una aplicación tremenda en la actualidad, porque toda esta parte de la pandemia que estamos viviendo ha ido creciendo, y por eso es la aplicación tan importante de Ho'oponopono y en entender estos principios, porque sí, es cierto, aquí esto es una realidad. Hay un virus, causó y sigue causando estragos mundialmente, pero los efectos de su crecimiento o disminución están directamente relacionados con el comportamiento de la gente. Si estamos retomando esas partes de Ho'oponopono, estas palabras de Ho'oponopono que dice, a ver, esta cuestión que se está empeorando de la pandemia no es solo el virus, es lo que tú estás proyectando como miedo. ¿Cuántas veces tengo yo algo en una parte un paciente muy puntual que sucedió? Estaba yo trabajando con un paciente que estaba contagiado, estaba trabajando con su esposa a distancia y trabajé con él como un par de horas, estuvo tranquilo, logró, claro, él nunca dejó de tomar sus medicamentos, etcétera, logró estabilizarse, colgamos como a las 11 de la noche y resulta que a las 12:30 estaba muy tranquilo. ¿Qué pasó? Recibe una llamada de unos análisis que hicieron. Por desgracia los análisis no eran suyos, pero ahí les decían que estaba en estado crítico, que tenía que internarse de inmediato. El propio miedo lo llevó a que en minutos falleciera, paro cardíaco llegó. Es un ejemplo que yo viví directamente, en el que se refleja esta parte. ¿Qué es lo que estás proyectando? Entonces, si no estamos si no vamos a ese estado de conciencia en el que me tengo que responsabilizar, ojo, es algo muy importante. Estamos hablando ya de una cosa de un punto muy medular en lo que es Ho'oponopono. Ho'oponopono dice, tienes que hacerte responsable al 100% de todo lo que haces, dices o dejas de hacer. Es muy importante, porque cuando cobro conciencia, estoy atento a eso, es cuando entiendo la importancia de esta actual pandemia, en el que si me sigue ganando la desesperación y el miedo, porque estoy recibiendo noticias a través de la televisión, de la gente, etcétera, esto va a continuar. Y algo que debía de manera natural irse atenuando, puede volver a crecer. Todo depende del comportamiento social. Existe algo muy importante que es lo que le llamamos conciencia social, ¿sí? Esa conciencia social es una retroalimentación del sentir de todos hacia mí, pero también de mí hacia todos. Es decir, cada uno que tenga miedo está alimentando al otro y viceversa. Cada uno que vaya siendo consciente de que puede controlar eso y se tranquilice, de inmediato genera un efecto el efecto dominó, que empieza a traer claridad a la mente de cada uno, ¿sí? Y como Ho'oponopono le llama la divinidad, ¿sí? ¿Qué es la divinidad para Ho'oponopono? Vamos a partir de la cultura polinesia, que es de donde surge Ho'oponopono. Ellos estructuran al ser humano, lo entienden como si estuviera formado por tres partes. Una que es la física, que es el cuerpo, la mental, como lo nombra, y lo que le llaman la divinidad, que es la espiritual o energética, ¿sí? Entonces dice, dile a tu divinidad, ¿sí?, que te estás haciendo 100% responsable. ¿Qué es esto? Estoy entrando en conciencia que todo lo que hago, digo o dejo de hacer, me corresponde a mí. En ese momento, cuando le estoy diciendo, estoy haciendo conciencia de eso, ahora, esa parte espiritual o energética va a empezar a cambiar. Básicamente, esto es a lo que le llamamos cambia tu vibración. De repente decimos, oye, qué mala vibra tiene tal persona. Entramos a un cuarto y de repente, si la gente está feliz, alegre, nos contagia. Pero si la gente está de malas, nos sentimos como si estuviéramos metiéndonos a un refrigerador, un congelador. Eso es precisamente lo que llamamos la vibra. Es a lo que se refiere como esa parte de lo que se le llama la divinidad, ¿sí? Entonces, regresando un poquito,
hacerte 100% responsable es, ¿por qué tienes que hacerte 100% responsable de esto? Porque todo lo que estás aportando a la vida, al universo, todo eso suma o resta en el comportamiento y en el bienestar de los demás. Por eso Ho'oponopono te dice, la única manera en que puedas sanar es hacerte 100% responsable. ¿Y a qué se refiere esto? Lo que pensamos. Cada pensamiento en nosotros genera un cambio inmediato en nuestro cuerpo, en la biología, en la bioquímica y en nuestro comportamiento. Quisiera hacer un pequeño experimento, digo, con los que estén conectados, incluso que tú me ayudes, por favor. Sí, 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 yo también participo. Te aseguro que todos salen vivos, ¿sí? Por favor, quiero que cierren los ojos, que hagan una respiración profunda, sacan el aire lentamente y siguen mis instrucciones, por favor. Sin abrir los ojos, quiero que levante su mano derecha y se imagine que tienen la mitad de un limón ahí. Quiero que lo acerquen a su boca, abran la boca, expriman el limón y sientan las gotas de limón cayendo en su boca. ¿Qué se siente, Eduardo? Como alcalino, como... Ok. ¿Ya pueden abrir los ojos? Ok. Así de rápido era el experimento. ¿Qué te explico con esto? Una, yo no hice nada. En tiempo real, ustedes tuvieron la experiencia de la que habla Ho'oponopono, que es la parte energética que dispara el pensamiento. Yo lo único que hice fue poner un pensamiento y guiar ese pensamiento. Lo dejé ahí, pero tu cuerpo reaccionó. Está bien que esto habla de los reflejos condicionados, pero un reflejo condicionado es precisamente el poder que tiene un pensamiento para disparar todo tu cuerpo. A ver, un pensamiento, ¿sí? Yo lo dirigí, son imágenes, son conceptos, y ahí lo dejé. No había nada. Cuando te dije, a ver, por favor, deja unas gotas de limón en tu boca. Ah, salivaste. Esa salivación, ¿sí? Me está demostrando que un pensamiento hace un cambio. ¿Cómo cuántos segundos te tardaste? ¿3? Sí, a lo mucho, sí. Ok, entonces, tengamos en cuenta esto. Todo pensamiento, en máximo 3 segundos, cambia mi realidad, cambia mi bioquímica, cambia mi comportamiento. Y con este ejemplo quiero precisamente, ¿sí? Ahora sí que ilustrar lo que dice Ho'oponopono. Hazte 100% responsable. Sí, dime. Justamente esto que me estás ejemplificando. Sabemos que trasciende esto en un grado de sugestión, de autosugestión de cada persona. El grado de sugestión, ¿consideras tú que es muy importante dentro del Ho'oponopono, o que propiamente es una construcción de esquemas de pensamiento, no sé? Más bien cambia tu comportamiento. Si yo te hubiera dicho, sientes esa acidez en tu boca y sientes la saliva, entonces sí te hubiera dirigido a sentirlo. Si te das cuenta, lo único que hice fue, siente las gotas de limón y ya. Todo después fue consecuencia de tu comportamiento, de cómo tu cuerpo, de cómo tu cerebro, ¿sí? De cómo ese condicionamiento que hay ahí disparó todo, ¿sí? Claro, y estas memorias, ¿no? Exacto. De eso se trata. Esos pensamientos, Ho'oponopono habla de memorias. ¿Qué son esas memorias? Son recuerdos que tenemos precisamente como esto del limón. ¿Cuántas veces he probado el limón? Por eso es que lo identifico. Y en el momento en que lo identifico se dispara todo. Eso es una memoria. Cada vez que viene a mi vida un recuerdo, un sentimiento que le llamo memoria y me está dañando tanto el comportamiento como el que hago día a día, mi rendimiento en el trabajo, lo que soy como persona, lo que no alcanzo ni siquiera a entender, pero que me produce
enfermedad, que me produce depresión continua, etcétera, etcétera. Cuando llego ya a somatizarlo, ¿sí? Todo esto se refiere a pensamientos negativos, ¿sí? Que están deprimiendo totalmente mi emoción y por lo tanto impactando en mi comportamiento. Otra vez, retomando un poquito el ejemplo del limón, yo puse un pensamiento y el pensamiento en 2-3 segundos de inmediato cambió la bioquímica de mi cuerpo, cambió mi comportamiento. Vamos un poquito a esa parte final. No había nada en tu boca. ¿De dónde salió la saliva? De esa bioquímica. Vamos a tomarlo ahora, llegando hacia Ho'oponopono. Cada pensamiento tuyo genera tu realidad. No había nada, no había nada. Simplemente puse un pensamiento y se generó la saliva. Claro. Esa es tu realidad. ¿Sí? Es lo que habla Ho'oponopono. Por eso hay que hacerse 100% responsable. Todo lo que piensas, ¿sí? De inmediato crea una realidad positiva o negativa, por llamarla de alguna manera, favorable o desfavorable, en tu vida y te determina. Sí te determina totalmente. ¿En cuánto tiempo? 2 o 3 segundos. Ese es precisamente el poder que tenemos como seres humanos. Es a lo que se refiere Ho'oponopono. Ho'oponopono, uno de los pilares de Ho'oponopono precisamente es esta parte de la responsabilidad. Habla dice, tienes que hacerte 100% responsable de lo que son las memorias, pero no solamente tus memorias, es las que heredaste. Y uno dice, bueno, ¿por qué? A lo que se refiere es, tienes que hacerte 100% responsable de lo que hicieron tus padres, tus abuelos, tus tatarabuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente uno dice, o sea, si con trabajo sí puedo hacerme responsable de lo que hice hoy en la mañana, ¿cómo me pides que haga todo eso? Bueno, claro. Es interesante porque aquí hay algo muy importante y nos vamos a la parte energética en la que aparecen las memorias como patrones de energía, ¿sí? Patrones de energía que de alguna manera, si me ayudas con el slide en donde está el cuerpo humano como energía, por favor, para que tomen un poquito de ejemplo. Perdón, permíteme un momento, es que sí me salió. Ok, se los voy explicando, ¿sí? No te preocupes, se los voy explicando. Se refiere a lo siguiente: nosotros, como seres humanos, manejamos cierta cantidad de energía eléctrica. Si ahorita en este momento nos conectáramos en un aparato que se llama voltímetro, habría una medición, como si fuéramos una batería, habría una medición de ese voltaje. En el momento que yo empiezo a cambiar mis pensamientos, mis emociones, hay una variación de ese voltaje, que se puede ilustrar tomando la imagen y cambian colores o formas. Esos colores o formas generan lo que se le llama vibración. ¿Qué es una vibración? Vamos a ejemplificarlo de una manera sencilla. Imaginemos un estanque donde hay agua, tiro una piedra y en ese momento donde cae la piedra empiezan a hacerse ondas circundantes, ¿sí? Hasta donde choca la pileta. Ok, esas son ondas. Cada pensamiento que tengo genera ondas similares a estas. Estas ondas las comparto con los demás, ¿de acuerdo? Y los demás las comparten conmigo. Esa forma de generar ondas es propia de toda la energía. Todo en el universo es energía. Es decir, todo está en constante vibración. Por lo tanto, lo que hicimos con el experimento de Limón fue cambiar su vibración. Y en el momento que cambió su vibración, toda la bioquímica de su cuerpo cambió y el cerebro le ordenó a todos los órganos para que generaran saliva en su boca. De otra manera con un pensamiento, solo con un pensamiento, yo generé una realidad de la nada, a través de usar energía. Todo es energía, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo me hago responsable o me dicen que me tengo que hacer responsable 100% todo lo que hicieron, no es que me condenen a muerte si alguien de mi familia mató a alguien, no es de que me metan a la cárcel si alguien robó, no, es que esos patrones energéticos están conmigo. Y si yo me hago 100% responsable de ellos, es por lo siguiente. Ahorita en este momento,
cuando me es favorable, me es propicio hacer Ho'oponopono por la conciencia que ya tengo la oportunidad divina, por decir algo, profunda, única, de detener lo que se le llaman las cadenas de sufrimientos o de comportamientos repetitivos que han tenido generaciones atrás. Es muy interesante cómo a través de mucho material genético y cosas que tenemos en el cuerpo, se repiten ciertos comportamientos, sí, pero lo más importante es que atrás de eso viene lo que le llamamos creencias. Todo esto genera un patrón de vibración. Cuando yo estoy practicando Ho'oponopono y me hago 100% responsable de eso, no me lo voy a echar encima para que me aplaste, no, es únicamente tener la conciencia, la atención de que eso hicieron ellos, reconocerlos, solo eso. Y en el momento que lo reconozco, dentro de mí, recuerden el principio de Ho'oponopono, no existe una realidad allá afuera, todo está dentro de ti. Es sentir el amor por cada persona que se equivocó. Son mis parientes, son mis antepasados, ¿sí? Y entonces en ese momento no juzgo, amorosamente perdono dentro de mí. Y cuando perdono, esos patrones de comportamiento cambian. Esa vibración cambia. Se le llama transmutar, se le llama limpiar las memorias. ¿Sí? Y esto viéndolo desde otra perspectiva, por ejemplo, en psicología, existen los patrones conductuales, ¿no? Exacto. Que inconscientemente se repiten. Bueno, abordándolo de teorías de psicoanálisis, indica que inconscientemente nosotros guardamos figuras o patrones a seguir. Pongamos un ejemplo, una mamá o una pareja donde la señora tiene de esposo una pareja alcohólica. Cuando llega a tener una hija, inconscientemente la hija llega a repetir ese patrón, ¿no? Entonces, no es una ley, pero como tú dices, René, se llegan a repetir patrones inconscientemente y son patrones hereditarios, conductuales, ¿no? Sí. Entonces, qué interesante en este caso que se aborde también desde otro tipo de filosofía, ¿no? Sí. De vertiente. Sí, así es. De hecho, por eso esa parte tan importante. Existe el ejemplo de un personaje que es al que le debemos el que haya la difusión tan importante de Ho'oponopono, que es un doctor que era el discípulo de Morna, es el doctor Ihaleakala Hiolen, que es el que actualmente sigue difundiendo esto. Él fue muy famoso por algo que hizo. Él trabajaba en la penitenciaría de ahí de Hawái, y su trabajo era ayudarle a las personas internas ahí, gente muy, muy dañadas, con un comportamiento totalmente disociados, asesinos, locos ya declarados así. ¿Qué es lo que él hizo? Él sanó a todas esas personas. ¿De qué manera? En su oficina se llevaba todos los expedientes y empezaba a leer hoja por hoja, y cada vez que encontraba una memoria que para él era dañina para el comportamiento, para la vida de esa persona, él jamás lo juzgó. Al contrario, él se preguntaba, y es parte del proceso que se realiza en el Ho'oponopono, decía: Divinidad Sagrada, ayúdame a encontrar. Recuerden que la Divinidad Sagrada se está refiriendo a la parte energética o espiritual de cada uno, ¿sí? Entonces decía: Divinidad Sagrada, ayúdame a encontrar, a entender el patrón que está en mí, que provocó que esta persona haya hecho esto. Porque si yo lo corrijo en mí, se va a corregir en él. Qué interesante. Es a esto que estamos llamando, hazte 100% responsable. Así es. ¿Sí? Y habla de un esquema holístico también, cómo estamos conectados, ¿no? O sea, si tú trasciendes un cambio en tu comportamiento, sí, la otra persona también ya no, puede que ya no choquen. Si en este caso tu comportamiento era más ondulado y ahora es recto, tienes menos posibilidades en este caso de que
choques con alguna persona y la otra persona también cambia. No sé cómo trascenderlo o cómo ejemplificarlo bien. René. Sí, de hecho, otra vez citar lo que en el principio les decía, no hay nada allá afuera, todo es proyección mía. Por lo tanto, cada persona, cada situación, cada cosa, cada acontecimiento que está allá afuera, a lo que yo llamo realidad, lo estoy generando yo. La persona que me cae mal, la que me acaba de timar, la esposa que me engañó, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué está eso ahí? No lo sé. Son esta cadena de memorias, esta cadena de situaciones que se repiten como patrón vibracional. Si quieres ya detenerlo, por favor. Sí. Muchas gracias. Sí, si se dan cuenta, si en la atención que pusieron, ¿qué pasa? Es una persona X que de repente toma un brebaje y empiezan a surgir personajes de él. Se va a X cantidad y de repente queda otra vez él. Este es el ejemplo precisamente de que todas esas memorias están dentro de nosotros. Eso que Ho'oponopono nos dice, hazte 100% responsable de lo que hicieron ellos. ¿Por qué? Porque aquí está, dentro de mí. Está marcando, son lo que le llamamos las memorias. Las heredamos. Por eso tengo que hacerme 100% responsable de eso. Y no se trata, como yo les decía, de oprimir toda tu vida, de aplastarte. No, se trata de hacer conciencia de que en mí está viviendo, están actuando ese tipo de emociones, ¿sí? Y si por eso mis patrones de comportamiento, los pensamientos que tengo,
si no me tomo el tiempo para poder transformar, liberar estas memorias, voy a continuar con esto. Y hay algo también muy interesante que hacer. Tengo la oportunidad única de detener que estas cadenas de sufrimiento, de comportamientos, no sigan pasando a las generaciones futuras. Vean el poder que tiene este proceso de Ho'oponopono. Y es verdad, les aseguro que dentro de la práctica que llevo aproximadamente 12 años con Ho'oponopono, son milagros los que ves. Los ves incluso de manera instantánea en muchas personas, y poco a poco, conforme te van hablando, los vas encontrando, ves incluso cómo se expresan, el semblante que tienen, las cosas que hacen, el cómo las percibe su familia, ¿sí? Justamente esta filosofía tiene algún método específico en el cual ir abordando, ir adoptando esta filosofía. Claro que sí. Lo primero es partir de ese punto de hacerse 100% responsable, porque te dice Ho'oponopono, cuando tú te haces 100% responsable, únicamente ahí tienes el poder para transmutar, quitar, liberar toda esta carga emocional que se veía en el video. Todo yo lo estoy cargando, y lo están cargando mis hermanos, y lo están cargando mis primos, etcétera, etcétera. Pero ahorita lo que me interesa es que yo tengo esa oportunidad de hacerlo. ¿Cómo voy a hacer esa transmutación, esa liberación? Es algo tan sencillo. Me hago 100% responsable, y justo en este momento lo podemos hacer con respiraciones profundas, cerrando los ojos, y digo: divinidad sagrada, palabras más, palabras menos. No me gusta que la gente se ponga a repetir, simplemente es algo genérico. Divinidad sagrada, permíteme encontrar lo que está en mí, lo que está viviendo en mí, como estas memorias que se están repitiendo, para poder transformarlas en energía de amor, de salud, ¿sí? Y enseguida, sin juzgar, hay que perdonar. Primero es a mí, porque yo lo genero, yo lo tengo ahorita. Entonces digo, me perdono, los perdono. Solo con esa introspección, el hacerme 100% responsable, tengo el poder. Ajá, y ahora ¿cómo ejerzo el poder? Perdonando. No tengo por qué juzgar lo que hicieron los demás, son mis antepasados. Entonces, cuando acudo a esta parte del perdón, sin juzgar, entendiendo que toda la gente, como yo, tiende al error, ¿sí? Cayó en el error, los perdono, no los juzgo. Me libero yo y los libero a ellos. En ese momento es eso. Y después, de inmediato, existen 4 palabras que le llamamos gatillo, y la primera es: lo siento porque en este momento estás compartiendo, ¿sí?, estas memorias conmigo. ¿A quién le estoy diciendo? A los demás, porque están compartiendo conmigo, a los que viven conmigo, a todo el universo mismo, porque cuando algo cambia con Ho'oponopono, cambia tanto en el reino animal, vegetal y mineral. Todo tiene una memoria, todo tiene una vibración. Por lo tanto, estamos diciendo que somos vibración, y cada cosa que yo hago, cada pensamiento que yo pongo en mi cabeza, de inmediato genera estos cambios en todo el universo, en todos los seres. Entonces, cuando estoy perdonando, estoy trayendo una situación emocional de tranquilidad, de paz. Por eso es que es un proceso de sanación mental también. ¿Sí? A mí me queda un poquito, a lo mejor una duda. Dentro de esta filosofía de Ho'oponopono, ¿es parecido en algún entendimiento al budismo, indicando que se deje afuera todo aquello material, o no maneja este precepto también? Más bien acepta que todo lo que está afuera es creación tuya. Entonces, si algo no te gusta allá afuera, corrígelo dentro de ti, ¿sí? Ok. La parte del proceso, decía, empieza con lo siento. Luego dice,
que es dentro del arrepentimiento, dice, por favor, perdóname. ¿A quién está haciendo que te perdone? A tu divinidad, a ti. Porque, otra vez, no soy infalible. Soy un ser humano que tiene sentimientos, que toma decisiones, ¿sí? Y que estoy sujeto al error. Pero, otra vez, estoy pidiendo perdón a mí mismo, a mi divinidad, para poder liberar esa memoria. Y luego digo, gracias, ¿por qué? Gracias por permitirme llevar hasta este momento. Si es alguien que me causó un daño, gracias a ti, porque me diste la oportunidad de darme cuenta que aún sigo con esta memoria y que lo que tú me estás haciendo, yo lo tengo que corregir en mí, porque si no te estoy condenando a que lo repitas y lo repitas. Recuerden el proceso que hizo el doctor Lane. Corrigió la conducta, sanó a todas estas personas sin siquiera verlas. Él los sanó en sí y toda la gente de ese pabellón sanó. Vean la importancia de esto. Es prácticamente el ejercicio que hicimos con el limón. Él cambió su pensamiento, no juzgó y liberó. ¿Qué hizo? Generar una nueva realidad. Él no los tomaba como asesinos, como locos, como violadores. Los tomaba como un ser humano que en su personalidad existía y dentro de él como un comportamiento, como una emoción. Y yéndose a lo que le llamamos la paz, Ho'oponopono dice, la paz empieza conmigo. ¿Qué paz? No es el estar relajado, es en el punto en el que estoy tranquilo, en el que no me hace falta nada, ¿sí? En el que puedo estarme allí, pasarme horas y horas y horas estando en esa situación, pero que es algo muy importante, donde no necesito nada y soy capaz de hacer todo, ¿sí? Ok, me llega, lo llego a asociar también, como te decía antes, con esta corriente también de psicología, la Gestalt, ¿no? Ajá. Te lo menciono en este caso también para entender que cómo esta filosofía también ha trascendido, en este caso en el estudio humano. Dentro de la filosofía Gestalt también se maneja la responsabilidad personal, de lo que hablábamos, la atención y aceptación de la experiencia, ¿no? Sí. En este caso, la Gestalt maneja como marcos de percepción para absorber realidades, ¿no? Pero es muy parecido a lo que tú me estás diciendo, y cómo esto conlleva al final de cuentas al entendimiento de una realidad por parte de la persona. No tratar de influir en el medio, pensando en ti primero, ¿no? Así es. Pensando en tú como generador de la realidad, ¿no? Claro, como trasciende. En Ho'oponopono se manejan dos, digamos, estados del ser. Uno que es como víctima y otro como creador. La víctima, te pasa todo, todos se aprovechan de ti, tú eres la víctima, no tienes otra salida, ¿sí? Y la otra es el creador. ¿Cuál es el creador? El que propone Ho'oponopono. Hazte consciente de que tú eres el que está generando eso. Deja de ser víctima. ¿Quieres que proyecte esto de las herramientas? Por favor, si vemos la primera diapositiva. Sí, esto justo. Esta es la parte de precisamente las palabras que estábamos comentando. Estas son las palabras gatillo. ¿A qué se refiere? Precisamente lo que comentamos. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, dice, reconoces que algo, ¿sí? Sin saber, no importa que no sepas qué es lo que estás compartiendo con la persona, está sucediendo, ¿sí? Quieres, dice, el perdón interior, el tuyo, porque tú generaste esa parte. Y luego dice, perdóname. Otra vez, no le estás pidiendo perdón a nadie, ni a Dios, estás autoperdonándote. Luego dice, te amo, porque el amor es la energía básica que todo transmuta. Somos el origen, en esencia, de la vida misma. ¿Qué es el amor? Si lo entendemos emocionalmente, es precisamente la liberación de cualquier estado de inconsciencia, de alguna parte negativa de nuestro cuerpo, ¿sí? Todo es la vida. Sin ese estado de quietud propicio para que se desarrolle la vida, no se genera. Y finalmente dice, gracias porque me diste la oportunidad de darme cuenta que todavía sigo teniendo esta emoción.
esta memoria. Son las palabras gatillo con las que estamos trabajando. Ahorita un poquito más adelante vamos a ver el proceso ya completo. Este tipo de herramientas, ¿cómo se utilizan? Supongamos que yo tengo un problema, no sé, llego a mi casa y tengo un problema fuerte, ¿no? Sí. ¿Tengo que meditar antes de hacer esto? ¿O simplemente me doy un espacio y me repito estas palabras? ¿Cómo lo aplico? Ho'oponopono es en sí una filosofía de vida. Es el estar atento. El estar atento, y como decíamos, no es que te conviertas en víctima, sino en creador. En víctima, tú juzgas a todos y todos tienen la culpa, menos tú. Como creador, comprendes que todos estamos en un constante crecimiento, en una perfectibilidad, todos, cualquier ser. Entonces no juzgas, simplemente vas a trabajar contigo, porque tú eres el que está generando esa situación. Tu vibración es la que está cambiando la realidad. Recuerden el ejemplo del limón, ¿sí? Okay, entonces, sí. ¿Qué hacemos? Únicamente es, ahora sí, como dicen, uno a la vez. ¿Qué situación quieres resolver? Si hay una situación, por ejemplo, vamos a ponerlo más sencillo, no sé, tengo que pagar el mantenimiento del carro porque ya no funciona y es mi herramienta básica. Ok, ¿qué hago? Entonces, respiro profundo. ¿Por qué respiro profundo? Porque cuando te oxigenas, tu cerebro tiene claridad, tu cuerpo tiene energía, por eso, ¿sí? Y la otra es, empiezo a tener muy claro qué es lo que quiero, ¿sí? Cuando lo tengo muy claro, empiezo a trabajar, a decir palabras más, palabras menos, es divinidad sagrada, ¿sí? Permíteme encontrar el por qué en mí se está generando esta situación de aprehensión, ¿sí? Para haber dejado el auto que se descompusiera de esta manera, el no tener con qué pagarlo, ¿sí? Y una vez que encuentre esto, permíteme encontrar el camino correcto para llegar a lo perfecto. Y empiezo. Lo siento. Reconozco que yo fui el generador de esta situación. Perdóname. Perdóname porque a pesar de que ya he tenido diferentes situaciones que me llevan a problemas similares, lo sigo repitiendo. Te amo porque gracias a esta situación que se está presentando en mi vida, nuevamente recuerdo que yo soy el que tiene poder ilimitado para decidir qué realidad quiero. Gracias porque siempre tengo la oportunidad de recordar quién soy y el poder ilimitado que tengo. Yo genero mi realidad al 100%. Palabras más, palabras menos. Y eso lo vas... No, justamente ahorita estructurándolo, se siente como, o sea, se siente una estructura dentro de una conciencia, ¿no? O sea, ahorita que me imagine, por ejemplo, un disgusto con algún vecino, ¿cómo me estructuras justamente este momento? O sea, siento bien el decir, ¿sabes qué? Es una estructura de conciencia. Sí. De atención. Qué interesante. Sí, de atención. Y es lo que decíamos, me hago 100% responsable, ¿sí? De lo que hago, de lo que dejo de hacer, ¿sí? ¿Me puedes ayudar para ver la imagen esta de la primera de las imágenes? ¿La primera? Sí. Es esa del agua. ¿Esta? Sí, ¿por qué puse esa? Esas son unas imágenes que el doctor Emoto, que fue muy famoso cuando sacó su libro, son los cristales de agua que se hicieron, agua congelada, que tiene diferentes emociones. La gente simplemente pensó en la palabra gracias y tenía agua frente a ellas. La primera pensó en lo que decía gracias. Vean la estructura tan armónica. La palabra amor, por ejemplo, en dos diferentes, dice 500 personas pensaron en eso y esa es la figura, ¿no? Luego amor, una sola persona y vean lo hermoso que está. El agua de manantial, etcétera. La sinfonía de Mozart, la canción Imagina de Lennon, el heavy metal, para que les gusta el heavy metal, vean la situación tan complicada de emociones que generan en nuestra vida y ya no se diga el odio. Esta imagen me hace reforzar lo que dice Ho'oponopono.
O sea, si yo cambio precisamente mi conciencia, mi atención hacia lo que verdaderamente me va a ayudar para encontrar lo mejor para mí, porque yo genero la realidad en la que tú existes, en la que cada uno de los otros existe, voy a generar cosas hermosas. Si me quedo atorado en la parte del odio, vean, eso es lo que voy a sentir, no voy a tener esa paz. Por eso Ho'oponopono te dice, la paz empieza conmigo. ¿Cuál paz? Por ejemplo, la de la figura del amor, la que es gracias. A eso me refiero, ¿sí? Es un ejemplo en el que nosotros somos 75% agua. Lo que estoy pensando, de inmediato, en 3 segundos, se transforma en cualquiera de esas figuras. Seamos conscientes, por favor, de eso. ¿Sí? Interesante esto. ¿Sí? Justamente, bueno, ahorita ya se nos va acabando un poquito la hora. Sí. Desearía que fuéramos cerrando un poquito, René, dentro de esta explicación. No sé si deseabas profundizar un poquito o ir cerrando dentro de tus diapositivas. Sí, digo, desafortunadamente no hay tiempo ni siquiera para un 10% de lo que es lo importante esto. Lo que sí les digo, la idea no es convencer a nadie, es invitarlos a que conozcan más acerca de esta hermosa filosofía de vida y sobre todo que hagamos esa introspección en la que todo lo que está frente a mí, personas, situaciones, objetos, etcétera, todo lo estoy generando yo. ¿Desde dónde? Ustedes lo vieron en las figuras del agua. Desde las emociones que viven en mí. Determinan mi estado mental, mi comportamiento y por lo tanto la realidad que genero. La respuesta que doy hacia los demás, ¿sí? En cada momento. Recuerden, cada vez que hay un pensamiento en su cabeza, en 3 segundos ya transformaron su realidad. 3 segundos, ¿sí? Entonces, por favor, piensen en eso. Si me regalas la imagen en la que, la penúltima, por favor. Esa, por favor. Aquí es algo muy interesante, porque como que resumen ya esta parte de la víctima o del creador. Fíjense lo que dice. Si solo la desgracia te sensibiliza, entonces será la desgracia tu maestro. Si solo ante la carencia pones fin a tu arrogancia, entonces será la carencia tu maestro. Si solo la enfermedad detiene una vida de abuso, entonces será la enfermedad tu maestro. Si solo ante la tragedia te solidarizas, entonces será la tragedia tu maestro. Y cuando seas sensible, humilde, sencillo y solidario, sin necesidad de vivir la desgracia, la carencia, la enfermedad y la tragedia, entonces, solo entonces, tú serás el maestro. Es decir, dejaremos de ser víctimas para convertirnos en seres creadores. Esa es nuestra esencia. Muchas gracias. Qué bonito, René. Pues, no, al contrario, agradecerte a ti porque creo que sí, ya teníamos bueno, con todo el año que se nos vino, el 2020, sí. Si teníamos antes una vida rutinaria, monótona, automática, se empeoró, ¿no? Ya llegando el 2020. Y creo que ante esta situación sanitaria y socioeconómica que vivimos en estos momentos, es necesario cuidar la salud mental, ¿no? Es lo mínimo que tenemos que hacer hacia nosotros. Por ejemplo, yo creo que meditar no cambia la situación actual, eso es claro, pero sí puede ayudar a cambiar la forma de cómo afrontarla. Claro. De hecho, actualmente, estoy dando un curso que se llama Cosas más grandes verás, cosas más grandes harás. ¿A qué me refiero? A todo esto que estamos ya viviendo con las pandemias. Esto estamos empezando, pero no se olviden, las locuras de la gente. Hay mucha gente enferma en el mundo, ¿sí? Mucha gente que tiene diferentes niveles de poder, pero nada más puede avanzar ni me puede dañar si yo no quiero. Recuerden, yo soy el generador de mi propia realidad, ¿sí? Por eso es el título de del curso, y es la importancia. Cosas más grandes verás, cosas más grandes harás, cosas más grandes como estas, saber que tienes ese poder, saber que tú determinas todo. No se trata de irse a las armas, no, eso no sirve, créanmelo.
lo que sirve es entrar en conciencia, estar atento. René, muchísimas gracias. Quisiera que nos indicaras, por ejemplo, si estás dando un taller, un curso. En este caso yo sé que das terapia. También si en este caso quieren contactarte, tendrás un número telefónico que nos puedas proporcionar ahorita o lo dejamos en la descripción. Sí, por favor, si lo dejamos ahí. Te comentaba, no tengo ni redes sociales ni esto porque no tenía el tiempo suficiente para hacerme cargo de eso. Y creo que ante todo es el respeto a la gente, la responsabilidad precisamente de que si vas a hacer algo, estés ahí con toda la atención y al servicio de las personas que lo necesitan. Claro. Sí estoy dando cursos ahorita y te digo ahorita que estoy dando que habla precisamente del cómo hacerte consciente que tú estás generando esto para que puedas llegar a esa paz interior en la que se detenga toda esta situación pandémica. Entonces, por favor, ahí al final va a aparecer mi teléfono para cualquiera de las dos situaciones. Ya en cuanto tenga redes sociales, con todo gusto se los voy a compartir. Cualquier duda, asesoría, etcétera, pues ahí va a estar, con todo gusto. Muchas gracias. René, quisiera en dado caso ver si posteriormente existe la posibilidad de que nos dieras también una plática de tus experiencias en Reiki, por ejemplo. Por supuesto. Me interesaría mucho ahora sí que concertar ahora una cita próximamente. Por supuesto, con todo el gusto. Y como dice Ho'oponopono, les dejo mi paz más allá de toda comprensión. ¿Qué es esto? Les dejo mi paz. ¿Por qué? Porque ustedes son producto de mis memorias. Agradezco la oportunidad infinita que me están dando para reencontrar estas memorias y sanarlas. Es totalmente, les dejo mi paz más allá de toda comprensión, porque eso es amor. Muchas gracias. Muchas gracias, René, y muchas gracias a la comunidad de Centro para la Salud Emocional. Por el día de hoy hemos terminado.